Berkeley, una serie de autores británicos que consideran que los humanos conocemos únicamente a partir de la experiencia, porque no todo el mundo tiene razón en el sentido de la lógica racional como para acceder al conocimiento. Pero aunque uno no pueda tener esta posibilidad de la razón o del logos, ¿sí? Como decían los griegos, uno puede acceder a diversos tipos de conocimiento a partir de la experiencia. ¿Cómo es esto? Bien, esto es así. Uno a lo largo de su vida va adquiriendo cada vez más experiencias y a partir de esas experiencias vamos formándonos como conjuntos de ideas que luego asociamos y luego formamos un conocimiento de algo. La metáfora más representativa de cómo piensa la construcción del conocimiento Hume es esta de pensar una idea de montaña, por un lado, adquirimos la idea de montaña, por otro lado, adquirimos la idea de oro. A partir de un método asociacionista, logramos convertir esas dos ideas en una y podemos hablar de una montaña de oro. Digo, les cuento esto como para que vean el caudal de sencillez que tenían los modernos, los primeros modernos posteriores al renacentismo, ¿verdad? Bien, entonces teníamos un Descartes que cree que conocemos únicamente a partir de la razón, porque tenemos ideas innatas, y una corriente empirista con Hume a la cabeza que dice que lo único que nos permite alcanzar el conocimiento es la experiencia a partir de ir de alguna manera asociando nuestras ideas que se van completando en esa tabula rasa que sería nuestra mente. Esto lo deben haber visto en alguna otra materia. Digo, bien, por un lado racionalistas, por otro lado empiristas, y Kant dice que ambos tienen razón, que ambos están en lo certero. Ambas vertientes o corrientes de pensamiento son verdaderas. Pero este aquí que no podemos conocer únicamente con la razón, pero tampoco podemos conocer únicamente con la experiencia, con lo cual la brillante idea de Kant es dialectizar estas dos corrientes de pensamiento o opuestas, como lo ven, y decir que esta síntesis del saber racional con el saber empirista es lo único que nos va a permitir acceder al conocimiento. Les cuento que Kant es el primer constructivista, porque nos habla de que quien investiga, como les venía mencionando antes, es quien construye el objeto de conocimiento o el objeto de estudio, lo que va a conocer, ¿sí? ¿Cómo lo construye? Mediante la síntesis, ¿cómo construye el conocimiento? Digo, mediante la síntesis entre la razón y la experiencia. Dos opuestos, la razón y la experiencia, se sintetizan en el idealismo trascendental kantiano para traernos una nueva corriente de pensamiento que nos va a hablar de la epistemología, ¿sí? Del problema del conocimiento propiamente dicho. Cuando ustedes escuchen la palabra epistemología es porque se están refiriendo básicamente a las complejidades y a las problemáticas del conocimiento científico. Bien, hay dos cosas que nunca, hay algunos elementos que nunca podemos conocer, va a decir Kant. Es decir, uno puede construir su objeto de conocimiento y lograr acceder al conocimiento a partir de aplicar unos métodos, lograr acceder a ese conocimiento. Pero hay cosas que son incognoscibles. Esos incognoscibles son Dios, la libertad y el mundo. Ven cómo de alguna manera se va contraponiendo a lo que decía Descartes. Porque justamente al tomar también parte de la corriente empirista, necesita resolver esta problemática epistemológica. Y entonces dice, bueno, los humanos somos seres finitos y en esa finitud
podemos conocer determinadas cosas de la vida o determinados objetos de la vida. En cambio, hay otros que son infinitos, como la libertad, como el mundo, como Dios, que no podemos acceder, a los cuales no podemos acceder. Esto es, podemos dialogar sobre ellos, podemos tematizarlos, pero no alcanzaremos a conocerlos. Es decir, la libertad, el mundo o Dios son elementos, objetos inobservables, ¿sí? Son cosas que no pueden observarse. ¿Bien? Otro punto interesante para pensar con el idealismo trascendental de Kant es que lo trascendental es a priori. Otra vez, como les decía antes, son las ideas en sentido platónico, son eidos, ¿sí? Tienen una esencia particular. Bien, para conocer la verdad de esas ideas hay que llenarlas de experiencias, de experimentaciones. Hay que aplicar una metodología de estudio. Bien, como para cerrar esta parte del idealismo trascendental de Kant, recordemos que hay dos corrientes de pensamiento que se sintetizan en el idealismo trascendental de Kant. Estas dos corrientes son el racionalismo y el empirismo. Y lo que funda es esta dialéctica trascendental, si se quiere, porque tomando estos dos opuestos, estas dos corrientes de pensamiento opuestas, las sintetiza en